¿Te has dado cuenta de que la mayor parte del tiempo te miras a ti mismo a través de los ojos de los demás? Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación, a cumplir expectativas, a compararnos con modelos que muchas veces no tienen relación con lo que realmente somos. Crecemos creyendo que el valor de nuestra vida está en manos del mundo exterior y no dentro de nosotros. Es como si cada opinión funcionara como un espejo que moldea nuestra identidad, y en ese proceso silencioso terminamos alejándonos de nuestra esencia. Sin embargo, existe una filosofía antigua que ofrece una salida a este laberinto de ilusiones: el estoicismo. Los estoicos sostenían que la verdadera libertad comienza en el momento en que dejamos de medir nuestro valor según la reacción ajena. Comprendían que nada es más poderoso que la forma en que nos vemos, porque la visión que tenemos de nosotros mismos es el cimiento de todo lo que hacemos, elegimos y sentimos. Si nos vemos débiles, cualquier dificultad se convierte en una montaña imposible de escalar. Si nos vemos fuertes, incluso las caídas se transforman en escalones hacia el crecimiento. Imagina caminar en medio de un mundo caótico, lleno de críticas, comparaciones y presiones, pero conservar dentro de ti una fortaleza que nada puede derrumbar. Esa era la práctica de los grandes maestros estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Ellos no buscaban aplausos, buscaban claridad, no intentaban agradar, buscaban coherencia interna, y eso es lo que las 3 lecciones que vas a conocer hoy pueden hacer por ti. Cambiar para siempre la manera en que te percibes. Cada lección es como una ventana que se abre hacia tu interior, mostrándote que la verdadera visión de quién eres no está en los ojos que te juzgan, sino en la conciencia que cultivas sobre ti mismo. A lo largo de estas 13 lecciones, comprenderás que la autoconfianza no es arrogancia, que la disciplina no es una cárcel, que el desapego no es indiferencia. Descubrirás que puedes vivir con autenticidad, libre de la tiranía de las comparaciones y de las opiniones. Aprenderás a verte no como alguien pequeño frente a la vida, sino como alguien capaz de atravesar tormentas sin quebrarse por dentro. El estoicismo no es una teoría lejana, es una práctica diaria que moldea el carácter y la visión interior. Al sumergirte en estas enseñanzas, sentirás que la mirada que diriges hacia ti puede volverse más firme, más compasiva y más verdadera. Y cuando cambias la forma en que te ves, transformas por completo la manera en que vives. Por eso, prepárate, porque estas 3 lecciones estoicas no solo te darán consejos, sino que te conducirán a una transformación profunda y silenciosa, la de aprender a mirarte con los ojos de la verdad, del valor y de la serenidad. Capítulo 1. El mayor campo de batalla está dentro de ti. Los estoicos descubrieron algo que transforma por completo la manera de vivir. El enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de nosotros. La mente, cuando no es observada, fabrica miedos, dudas e historias que nos debilitan. Marco Aurelio afirmaba que la mente es invencible cuando permanece fiel a sí misma, porque ninguna crítica, pérdida o injusticia tiene poder si no le damos permiso. La vida siempre traerá desafíos, pero lo que realmente nos derrumba es la interpretación que les damos. 2 personas pueden atravesar la misma dificultad. Una se hunde, la otra crece. Lo que cambia es la mirada que cada una dirige hacia sí misma. Cuando te ves como aprendiz en lugar de fracasado, como resiliente en vez de víctima, comienzas a transformar tu identidad. Cuidar del campo de batalla interior es aprender a vigilar los pensamientos y elegir aquellos que fortalecen en lugar de debilitar. Cuando logras esto, el mundo externo sigue siendo impredecible, pero dentro de ti aparece una fortaleza que nada puede destruir. Esa es la verdadera libertad. Comprender que nadie puede derrotarte sin tu consentimiento.
Y es precisamente ahí donde nace la gran transformación. Cuando entiendes que la mente es el centro de tu vida, empiezas a tratarla como prioridad. Pasas a cuidar lo que piensas, a seleccionar lo que merece espacio dentro de ti y a rechazar lo que solo alimenta miedo o inseguridad. Ese cuidado diario es lo que construye la confianza que ningún obstáculo externo puede sacudir. Capítulo 2. La visión que tienes de ti mismo moldea tu realidad. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Esta frase sencilla encierra una verdad profunda. El mundo en el que vives es el reflejo de la historia que te cuentas a ti mismo. Cuando crees que eres incapaz, cada obstáculo se convierte en un muro. Pero cuando decides verte como alguien en crecimiento, incluso los errores se transforman en peldaños. La forma en que te percibes crea la base de tu vida. Si piensas que no mereces, todo lo que consigas parecerá insuficiente. Si crees que eres débil, cualquier crítica será suficiente para derrumbarte. Pero cuando tu visión de ti mismo es fuerte, clara y justa, nada externo tiene poder para sacudirte. Es como si tu identidad se convirtiera en un faro que guía en medio de la oscuridad. Los estoicos comprendían que la narrativa interior era la clave. Entrenaban la mente para no aceptar pensamientos que distorsionaran la realidad. Un insulto, por ejemplo, no era motivo de ira, sino una oportunidad para observar cómo reaccionaban. Un fracaso no era señal de derrota, sino de aprendizaje. Esa elección consciente de interpretación moldeaba no solo sus acciones, sino también la visión que tenían de sí mismos. Si deseas transformar tu vida, comienza por transformar la manera en que te ves. Elige creer que eres capaz, incluso cuando tropieces. Elige verte como alguien en construcción, no como alguien roto. Ese cambio interno es el primer paso para modificar el mundo exterior, porque la realidad siempre responde a la imagen que sostienes dentro de ti. Capítulo 3. La libertad nace cuando sueltas la necesidad de agradar. Uno de los pesos más grandes que cargamos es la búsqueda de aprobación. Desde muy temprano aprendemos a querer ser aceptados, elogiados, reconocidos. Pero esa búsqueda constante termina por convertirnos en prisioneros invisibles. Moldeamos actitudes, palabras e incluso sueños para encajar en lo que otros esperan de nosotros. Los estoicos advertían que vivir para complacer es la forma más sutil de perderse a uno mismo. Séneca decía que ser esclavo de la opinión pública es la peor de las prisiones, porque es una celda sin barrotes, construida dentro de la mente. Cada vez que haces algo únicamente para ser aceptado, refuerzas la idea de que no eres suficiente tal como eres. Poco a poco, la imagen que tienes de ti se debilita y se vuelve dependiente del aplauso ajeno. La verdadera libertad comienza cuando sueltas esa necesidad. No significa ser frío o indiferente, sino comprender que tu paz no puede depender de miradas externas. Cuando actúas de acuerdo con tu propia conciencia, encuentras algo que ningún elogio puede darte: coherencia interna. Y esa coherencia trae una autoestima que no oscila con la opinión de los demás. Al renunciar a la necesidad de agradar a todos, finalmente te encuentras contigo mismo. Descubres que la autenticidad vale más que cualquier aplauso y que vivir en paz con quien eres es el mayor regalo que puedes darte. A partir de ahí, tu visión interior se fortalece. Dejas de ser alguien que necesita validación para convertirte en alguien que ya conoce su propio valor. Capítulo 4. La disciplina es la clave de una visión clara. Los estoicos entendían la disciplina no como una prisión, sino como el camino hacia la verdadera libertad. Quien carece de disciplina vive esclavo de impulsos, deseos inmediatos y emociones descontroladas. Es como un barco sin timón, arrastrado por las olas. En cambio,
Quien cultiva la disciplina comienza a verse a sí mismo como alguien confiable, fuerte y capaz de mantenerse firme incluso en medio del caos. Séneca recordaba que una vida desordenada debilita el alma. Cada vez que cedes a lo más fácil en lugar de lo correcto, refuerzas la visión de ti mismo como alguien sin control. Pero cuando decides entrenar la mente y el cuerpo con disciplina, empiezas a percibirte como alguien digno de respeto, alguien que cumple lo que promete. Esa constancia no solo crea hábitos, sino también identidad. La disciplina no es rigidez vacía, sino el arte de elegir con conciencia. Es despertar cada día entendiendo que cada pequeño acto es una oportunidad para fortalecer a la persona en la que quieres convertirte. Comer con equilibrio, cuidar la mente, mantener el foco en lo esencial. Todo esto moldea silenciosamente la imagen que llevas de ti. La claridad surge porque la disciplina ordena tu interior, poniendo en armonía lo que antes era caos. Cuando practicas disciplina, ya no dependes de la motivación pasajera ni del reconocimiento externo. Aprendes a confiar en ti mismo porque sabes que puedes contar con tu propia firmeza. Y esa confianza transforma la visión que tienes de ti. De alguien perdido, pasas a ser alguien que camina con propósito. Capítulo 5. El desapego revela quién eres realmente. Muchas personas creen que su valor está definido por lo que poseen, el cargo que ocupan, el dinero que tienen, la apariencia que muestran al mundo. Sin embargo, todo eso es pasajero. El poder cambia de manos, la belleza se transforma, la riqueza puede desaparecer de un día para otro. Para los estoicos, si basas tu identidad en lo externo, vivirás siempre con miedo a perder, porque tu visión de ti mismo estará anclada en algo que no controlas. El desapego, contrario a lo que muchos piensan, no significa renunciar a todo ni vivir sin nada. Significa comprender que lo que posees no es lo que eres. Séneca decía que la verdadera riqueza consiste en vivir contento con poco, porque ese contentamiento demuestra que tu esencia no depende de las circunstancias externas. Cuando entiendes esto, descubres que tu dignidad y tu valor no pueden ser arrebatados por ninguna pérdida. Esa mirada desapegada revela quién eres en realidad. Dejas de verte como alguien vulnerable a los cambios de la vida y comienzas a reconocerte como alguien íntegro por naturaleza. Si hay abundancia, disfrutas. Si hay escasez, permaneces firme. Esa estabilidad nace del reconocimiento de que tu identidad no está en los objetos, sino en el carácter que construyes. El desapego, por lo tanto, no empobrece la vida, sino que la enriquece. Libera de la ansiedad, de la comparación y de la necesidad constante de demostrar algo al mundo. Y cuanto más practicas ese estado de conciencia, más clara se vuelve la visión que tienes de ti mismo. No eres lo que acumulas, sino aquel que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Capítulo 6. El sufrimiento puede transformarse en fuerza. La vida, de manera inevitable, trae consigo dolor. Pérdidas, frustraciones, decepciones y desafíos forman parte del camino humano. Los estoicos reconocían esta verdad con claridad. No es posible evitar todas las dificultades, pero lo que realmente nos moldea no es la experiencia de la dolor en sí, sino la manera en que decidimos afrontarla. El sufrimiento puede aplastarnos, pero también puede convertirse en la materia prima de nuestra fortaleza interior. Epicteto, que nació esclavo y enfrentó innumerables adversidades, afirmaba que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. Él comprendía que las circunstancias externas pueden ser duras, pero la interpretación de esas experiencias depende solo de nosotros. Si te ves como víctima, el dolor se convierte en prisión, pero si eliges verte como aprendiz, el dolor se transforma en maestro. Cada cicatriz puede ser recordada como señal de debilidad
o como prueba de resiliencia. Todo depende de la mirada que proyectes sobre ti mismo. Quien contempla su pasado únicamente con arrepentimiento se encoge, pero quien lo asume como un terreno de crecimiento se expande. El sufrimiento, en este sentido, es un espejo. Puede mostrarte fragilidad, pero también puede revelar una fuerza que ni siquiera sabías que habitaba en ti. Transformar la visión que tienes de ti mismo es comprender que no es el dolor lo que define quién eres, sino la manera en que respondes a él. Cuando aceptas este principio, empiezas a verte como alguien capaz de atravesar tormentas sin perderse. Y poco a poco, entiendes que cada caída puede convertirse en un peldaño que te eleva más alto. Capítulo 7. La opinión de los demás no define tu identidad. Es sorprendente cómo muchas veces damos a las palabras ajenas más peso que a las nuestras propias. Un elogio puede levantarnos y una crítica puede derrumbarnos en cuestión de segundos. Los estoicos consideraban este comportamiento un gran error, porque vivir atado a la opinión de los demás es vivir en permanente inestabilidad. Hoy recibes aplausos, mañana eres olvidado. Si tu identidad depende de ese vaivén, jamás tendrás paz. Marco Aurelio recordaba que el valor de un hombre no está en lo que los otros dicen de él, sino en lo que elige ser. Esto significa que tu visión de ti mismo no puede construirse sobre voces externas, ya que esas voces cambian como el viento. La verdadera firmeza nace cuando decides mirar hacia adentro y reconocer quién eres, sin importar el juicio ajeno. Cuando te percibes únicamente a través de los ojos de los demás, terminas distorsionándote para encajar en sus expectativas. Pero cuando empiezas a verte con autenticidad, comprendes que la crítica no te disminuye y que el elogio no te engrandece. Ambos se convierten en simples ruidos externos, incapaces de sacudir la conciencia que tienes de ti mismo. Ese es el poder de la independencia interior, vivir sin máscaras, porque ya no hay necesidad de demostrar nada. Al practicar esta visión estoica, descubres una identidad sólida, construida no sobre aplausos pasajeros, sino sobre la coherencia y el respeto que cultivas hacia ti mismo. Capítulo 8. La serenidad es la verdadera fuerza. Muchos creen que ser fuerte significa no caer nunca, no sentir miedo o no dejarse afectar, pero los estoicos entendían la fuerza de otra manera. No como ausencia de emoción, sino como la capacidad de permanecer sereno incluso cuando el mundo está en caos. La verdadera fuerza no es el grito de la victoria, sino el silencio firme de quien sabe que puede atravesar la tormenta sin perder la calma. Epicteto decía que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Esa serenidad no es pasividad, sino dominio. Es aprender a decidir tus actos sin dejarte arrastrar por impulsos momentáneos. Mientras otros se desesperan, tú mantienes la mirada fija, clara y estable, como un lago que sigue siendo profundo aunque la superficie se agite. Ser sereno es comprender que las circunstancias cambian, pero tu esencia puede permanecer firme. Es mirar hacia adentro y reconocer que no necesitas responder a cada provocación ni dejarte herir por cada palabra. Esta actitud no te convierte en alguien frío, sino en alguien maduro. Demuestra que tu visión de ti mismo no depende del ruido externo, sino de la claridad interior que has cultivado. Cuando alcanzas esa serenidad, comienzas a verte de un modo completamente nuevo, ya no como alguien frágil ante la vida, sino como alguien capaz de atravesar los altibajos con dignidad. Y esa fuerza silenciosa es la que inspira a los demás, porque nada es más poderoso que la calma de quien ha encontrado la paz dentro de sí. Capítulo 9. El tiempo es el bien más valioso. De entre todas las riquezas de la vida, los estoicos consideraban el tiempo como la más preciosa.
Séneca advertía que desperdiciar el tiempo es desperdiciar la propia vida, porque cada instante que pasa jamás regresa. Sin embargo, muchos viven como si el tiempo fuera infinito, posponiendo decisiones importantes y gastando energía en distracciones que no aportan nada. Cuando te reconoces como dueño de tu propio tiempo, tu visión de ti mismo cambia. Comprendes que no puedes vivir únicamente para agradar o para acumular, sino que debes dirigir tus días hacia lo que realmente importa. Esta conciencia genera urgencia, pero también claridad. Cada elección se convierte en un reflejo de lo que valoras. La falta de atención al tiempo nos hace creer que siempre habrá una nueva oportunidad, pero los estoicos recordaban que la vida es breve e incierta. Ese pensamiento no produce miedo, sino gratitud. Te hace despertar cada día entendiendo que cada momento es único y merece ser vivido con plena presencia. Cuando aprendes a valorar el tiempo, dejas de verte como alguien atrapado en rutinas automáticas y pasas a reconocerte como guardián de tu propia existencia. Ese cambio de visión da sentido a la vida, porque muestra que vivir bien no significa tener más horas, sino usar con sabiduría las horas que ya tienes. Capítulo 10. El destino puede aceptarse sin sumisión. Los estoicos creían que existen cosas que podemos controlar y otras que jamás estarán en nuestras manos. La vida trae consigo la muerte, el envejecimiento, las pérdidas y los cambios inevitables, y resistirse a ello solo incrementa el sufrimiento. Pero aceptar el destino no significa rendirse, sino caminar en armonía con el flujo de la existencia. Marco Aurelio afirmaba que no debemos desear que los acontecimientos sigan nuestra voluntad, sino aprender a querer que sucedan tal como son. Esta actitud no nace de la debilidad, sino de la sabiduría. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te queda energía para actuar con firmeza en aquello que sí está a tu alcance. La aceptación estoica no es sumisión, sino alineación. Es comprender que no controlamos las olas, pero sí podemos decidir cómo navegar entre ellas. Esta perspectiva hace que no te veas como enemigo de la vida, sino como parte de ella. La lucha contra lo inevitable se transforma en serenidad frente a lo real. Cuando aprendes a aceptar el destino, descubres que la libertad no está en moldear el mundo a tu antojo, sino en elegir la actitud correcta frente a lo que sucede. Esa visión te fortalece porque muestra que, incluso en medio de lo incontrolable, nunca dejas de tener poder sobre ti mismo. Capítulo 11. La autosuficiencia genera dignidad. Para los estoicos, depender en exceso de los demás para sentirse bien es un camino seguro hacia la fragilidad. Quien necesita constantemente aprobación, reconocimiento o apoyo externo, termina viviendo en la inestabilidad, porque esas cosas cambian a cada instante. La verdadera fuerza nace cuando aprendes a encontrar dentro de ti lo que sueles buscar afuera. Séneca recordaba que aquel que es capaz de bastarse a sí mismo nunca es verdaderamente pobre. Esto no significa vivir aislado ni rechazar la ayuda de las personas, sino comprender que tu paz, tu alegría y tu dignidad no pueden estar alquiladas a las circunstancias. Cuando descubres que puedes cultivar valor, serenidad y claridad por cuenta propia, comienzas a verte como alguien completo. La autosuficiencia no es arrogancia, sino madurez. Es entender que compartir la vida con otros es un regalo, pero no una condición indispensable para existir. Dejas de mendigar atención, de implorar por validación, y empiezas a vivir erguido, firme, con la cabeza en alto. Esta actitud hace que tu visión de ti mismo se vuelva sólida y respetuosa. Cuando alcanzas ese estado, te descubres digno. No porque el mundo lo haya dicho, sino porque aprendiste a sostenerte con tus propias bases. Y de esa dignidad nace una autoestima verdadera.
que no necesita alimentarse constantemente de elogios ni de recompensas externas. Capítulo 12. El autodominio es el mayor triunfo. Los estoicos creían que la mayor victoria no consiste en conquistar territorios, riquezas o aplausos, sino en conquistarse a uno mismo. Quien no domina sus propios impulsos, emociones y deseos, vive como esclavo interior, aunque posea poder externo. En cambio, aquel que gobierna su mente y sus acciones alcanza una libertad que nada ni nadie puede arrebatar. Epicteto decía que no es libre quien hace solo lo que quiere, sino quien logra no hacer lo que no debe. Esta frase revela que el verdadero triunfo está en el control de los propios excesos. Tener autodominio es ser capaz de decir no a lo que debilita y sí a lo que fortalece. Es elegir actuar de acuerdo con la razón y no dejarse arrastrar por las corrientes del instinto. Ese dominio interior construye una visión de ti mucho más poderosa. Dejas de verte como alguien frágil frente a las tentaciones y empiezas a reconocerte como alguien confiable, firme y dueño de sí mismo. Esta percepción transforma la manera en que enfrentas los desafíos, porque ya no dependes de la suerte ni de la opinión ajena, sino de la disciplina que has cultivado en tu interior. Vencerse a sí mismo es, por lo tanto, la más grande de las conquistas. Quien alcanza este estado encuentra paz, porque ya no lucha contra el mundo, sino que aprendió a guiar su propio corazón. Y cuando descubres que eres capaz de gobernarte, entiendes que ningún triunfo externo supera a esta victoria silenciosa. Capítulo 13. La coherencia interna es la verdadera grandeza. Para los estoicos, nada era más valioso que vivir en armonía con uno mismo. Mantener coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace es la base de una vida sólida. Muchas personas se preocupan por parecer grandes ante el mundo, pero en ese proceso terminan perdiéndose de sí mismas. La verdadera grandeza no está en conquistar aplausos, sino en poder mirarse al espejo y reconocer honestidad en el propio reflejo. Marco Aurelio afirmaba que la mayor victoria consiste en permanecer fiel a la propia naturaleza, incluso cuando todos a tu alrededor siguen caminos distintos. Esa fidelidad no es terquedad, sino valentía. Es elegir vivir de acuerdo con principios, aunque eso tenga el costo de perder aprobación. Cuando actúas con coherencia, construyes una paz que ningún juicio externo puede arrebatar. La incoherencia, en cambio, fragmenta la identidad. Quien vive diciendo una cosa y haciendo otra, acaba viéndose como alguien débil, dividido, incapaz de confiar en sí mismo. En cambio, la coherencia interna fortalece la visión personal, porque demuestra que eres capaz de ser íntegro incluso en las pequeñas decisiones del día a día. Esa es la gran lección final del estoicismo. La verdadera grandeza no está en dominar el mundo, sino en no perderse de uno mismo. Cuando vives con coherencia, descubres que la paz interior vale más que cualquier triunfo externo, y desde ese estado, cada paso se vuelve ligero, firme y auténtico. Imagina cómo sería vivir sin el peso de tener que agradar a nadie, donde cada paso nace de tu convicción y no del miedo, donde tus decisiones no dependen de la aprobación ajena y tu paz no se moldea con la mirada de los demás. ¿Parece difícil? Los estoicos demostraron que es posible. Mientras muchos buscaban aceptación, ellos eligieron la coherencia interna. Hoy vas a conocer 13 enseñanzas que pueden transformar para siempre la manera en que te ves a ti mismo. La primera lección es que el mayor campo de batalla no está afuera, sino en la mente. Marco Aurelio decía que nadie puede derrotarnos sin nuestro consentimiento. La vida siempre trae desafíos, pero es la forma en que los interpretamos lo que define si caemos o crecemos. Epicteto recordaba:
No son los hechos los que nos perturban, sino la manera en que los percibimos. Cuando cambias la visión que tienes de ti, cambias tu realidad. Uno de los mayores venenos es la necesidad de agradar. Séneca decía que vivir esclavo de la opinión ajena es la peor prisión. La libertad nace cuando sueltas esa dependencia y actúas en coherencia con tus principios. La disciplina también es fundamental, no como rigidez, sino como fuerza silenciosa que ordena la mente y trae claridad. Cada pequeña decisión fortalece tu identidad y genera confianza. El desapego revela quién eres en verdad. No eres lo que posees, porque todo eso es pasajero. Al practicar el desapego, descubres que eres completo por naturaleza, incluso frente a las pérdidas. Hasta el dolor puede transformarse en fuerza, porque cada cicatriz puede ser prueba de resiliencia en lugar de recuerdo de debilidad. Otro punto esencial es no vivir atrapado en la opinión de los demás. La crítica puede herir y el elogio puede aprisionar, pero la autenticidad libera. La serenidad también es una fuerza poderosa. No significa ausencia de emoción, sino la capacidad de mantenerte firme en medio del caos. Séneca recordaba que el tiempo es el bien más valioso y desperdiciarlo es desperdiciar la vida. El destino, en cambio, debe aceptarse sin sumisión. No controlamos las olas, pero sí podemos decidir cómo navegar en ellas. Esa aceptación genera ligereza y sabiduría. La autosuficiencia trae dignidad, porque muestra que no necesitas mendigar aprobación. El autodominio es el mayor triunfo, ya que vencerse a uno mismo es una victoria que ningún imperio puede otorgar. Y finalmente, la coherencia interna es la verdadera grandeza. Vivir en armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Estas 13 enseñanzas estoicas demuestran que transformar la visión de ti mismo es posible y que esa transformación comienza en tu interior. Si este contenido resonó contigo, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas y refuerzas tu compromiso de vivir con más claridad, fortaleza y autenticidad.